Shalom, bienvenidos nuevamente a nuestro encuentro semanal para hablar de la predicación de la semana, Lejaim, Lejaim. Es un placer, un gusto estar con todos ustedes desde todos los países, cada uno con sus alegrías, con sus asuntos, sus temas, sus problemas. Todos tenemos dificultades. El tema es cómo las enfrentamos. La perashá de esta semana habla de cómo el pueblo de Israel se enfrentó a toda una serie de pueblos que habían en la tierra de Israel. Y allí en la tierra de Israel y en el desierto, antes de entrar a la tierra misma, se enfrentaron con distintos pueblos. En la mayor parte de las veces triunfaron.
pero siempre tuvieron la voluntad de seguir adelante e ir en pos de la tierra de Israel, con sus caídas, sus subidas. Entonces, en esta perashá de la semana Balak, vamos a hablar un poco de lo que son las idas y venidas y las cosas de este mundo. Primero vamos a decir Lejaim. Vamos a tomar la costumbre de cambiar las monedas que siempre poníamos, comenzar a poner billetes, y trata Hashem que esos billetes pesen tanto como las monedas, de tanta cantidad que pongamos y de tanta bendición que cada uno les manda a ustedes y a todo el pueblo de Israel y todos los que están con él para traer el Mashiach ahora. Acaban de escuchar al Rab cantar una canción de Hanukkah con mucha alegría. Y para comenzar, quería retomar un poco la costumbre de estos últimos tiempos de contar una historia. Una historia que habla también de cómo el pueblo judío en su travesía hacia la redención, hacia esa verdadera tierra de Israel, donde vamos a estar todos juntos, se enfrentó no hace muchos años a un terrible enemigo que tenía una perversidad que pocas veces se ve en la historia. No sé por qué estos días están llegando, uno me mandó Shlomo Nachman acerca de una persona de Salónica, sobreviviente del Holocausto, que cuenta cómo él fue llevado junto con toda su familia y junto con 75.000 miembros de la comunidad allí en Grecia, a los campos de concentración en Polonia, y de los 75.000 que había, quedaron unos 600, 700 a lo sumo, y él fue el único de la familia que sobrevivió. Hay un video de YouTube que cuenta, le hace un reportaje a este hombre, y muestra cómo la psicología de todo el exterminio fue planeada de forma tal que uno a veces se pregunta cómo puede ser que se dejaron llevar al matadero. Y es que fueron engañados, bien engañados, y no tenían mucha decisión, no podían decidir si ir o no ir, no les daban ninguna chance, y aparte les prometían que iban a ir a trabajar, iban a ir a ciertos lugares. Claro, una persona normal nunca se va a imaginar. Nunca se iba a imaginar que un pueblo como el alemán, como decía este hombre, un pueblo de cultura, un pueblo avanzado, aparentemente iba a hacer semejante cosa. En estas épocas que vemos a los árabes, él mismo dice, yo pienso que si llegamos a caer en manos de los árabes, ellos van a ser peores todavía, van a hacer cosas peores, porque los árabes ellos mismos se matan y se asesinan como moscas, así que qué más para los demás. Pero como todo eso es decisión de Akadosh Baruj Hu, entonces nosotros no tememos de ellos, sino que tememos de Akadosh Baruj Hu. El que tiene temor de Akadosh Baruj Hu no tiene temor del ser humano. Entonces, dentro de esa vena, vamos a hablar un poco
de este tema y vamos a contar una historia primero. Cuentan del Rebbe de Klausenberg, Rabbi Yekutiel Yehuda Halberstram, un Rebbe muy famoso que vivió acá en la tierra de Israel después del Holocausto. Y durante este mes de Tammuz es el día del aniversario de su fallecimiento. Pero el tema es que allá en la época de la Segunda Guerra Mundial, fue parte de una fuerza de trabajo de 3.000 judíos que los alemanes tomaron para que trabajen en el campo de la muerte de Birkenau en 1944 para limpiar las ruinas del gueto de Varsovia. Allí él perdió a su esposa, perdió a sus 11 hijos y más de 250 miembros de su familia también fueron exterminados en el Holocausto, pero por milagro él fue el único que sobrevivió. Y no solamente sobrevivió a los campos de tortura, a esa masacre en masa que no tiene par, sino que permaneció todavía como un símbolo, como un bastión de luz y de optimismo para todos los que lo rodeaban. Uno de esas personas a las cuales se inspiró se llamó Rabbi Abba Halperin. Él también había sobrevivido del Holocausto y vivió para contar al mundo cómo él vio personalmente al Rebbe salvar a miles de judíos de una muerte cierta. Entonces, como decía él, ellos eran parte de una fuerza de trabajo que fue llevada al gueto de Varsovia para limpiar las ruinas de lo que quedó, justo al final de la guerra en 1944. Al final de la guerra era el momento de más sanguinariedad de esta gente, porque querían eliminar todo el resto de huellas que quedaban y querían eliminar a todos aquellos que estaban presos. Entonces, además de la muerte y el asesinato, también estaba la de hacer desaparecer todos los restos. Entonces, estaban allí trabajando sin parar, con guardias que los sojuzgaban como los judíos fueron en Egipto, y por supuesto sin posibilidad de escapar. Una de las mañanas, en un verano caluroso, los alemanes le dijeron a todos los trabajadores que se pongan en línea y en filas de a tres y que comiencen a marchar, y tenían que caminar rápido. Los rusos estaban cerca de Varsovia y los alemanes no querían dejar ninguna evidencia para los que venían a capturar. Hacía mucho calor y los judíos, además de todo eso, en condiciones precarias de alimentación y de salud, no podían seguir a la par de los alemanes. Pero de todas maneras, tenían que seguir porque lo único que querían los alemanes es que vayan al mismo paso de ellos. Y el que no aceptaba, simplemente con frialdad lo asesinaban. Los alemanes con sus perros de la mano. Todo aquel que salía de la línea
aunque sea un paso, era inmediatamente asesinado. Y fue bastante difícil cuando tenían que pasar un río o una quebrada, y el esfuerzo fue tan tremendo, y el calor y la sed, que cuando pasaban por el agua, instintivamente se agachaban y querían tomar, y inmediatamente eran disparados y asesinados en el lugar. El Rebbe le ordenó a todos aquellos que estaban a su alrededor que pasen la voz a todos los judíos que nadie tenía que salir de la línea por ningún motivo, y que él les prometía que iban a conseguir agua. Pero cuando la segunda mañana de marcha llegó y el agua no llegaba, comenzaron a protestar, y por supuesto la sed se volvió intolerable. Todos sentían que era mejor morir rápidamente de disparos de bala que morir despacio y penosamente de sed. Entonces era casi imposible no salirse de la fila. El Rebbe entonces dijo que pasen la voz, que todos tenían que estar en la línea, y él le iba a prometer personalmente de darles agua a cada uno y uno de los judíos. Cerca del anochecer, los nazis le dijeron a todos que se acuesten en el camino para dormir. No se podía marchar de noche porque era fácil que la gente se pueda escapar, pero de todas maneras no le dieron agua. Las personas a las cuales el Rebbe le dijo que pasen la voz vinieron nuevamente a demandarle por un milagro. ¿Dónde está el agua? El pueblo está muriendo. Dijiste que nos ibas a traer agua. El Rebbe contestó: cada uno de ustedes tiene una cuchara, ¿no es cierto? Los alemanes le habían dado a cada uno de los judíos una cuchara para comer la sopa cuando se las daban. Decirle a cada uno que tome su cuchara y cabe en el suelo, allí donde está, y entonces cada uno va a encontrar agua. El camino estaba completamente seco alrededor de ellos, y todo alrededor era un campo abierto, y no había ninguna señal de que pueda haber agua, por lo menos a la vista del ojo. Y era completamente imposible de que abajo de las personas donde estaba el suelo reseco, pueda haber agua. De todas maneras, cada uno de ellos se acostó en su lugar de costado, tomaron sus cucharas y lentamente comenzaron a escarbar en el suelo seco donde estaban, y de repente, fue algo completamente maravilloso, un milagro, cada uno encontró agua. Cada una de las cucharas de esa gente se llenó de agua, y de esa manera se salvaron. El que cuenta esta historia, o sea, el hombre este que estuvo con el Rebbe, dice: cuando yo escuché esta historia por primera vez, perdón, esto lo está contando el señor que relata esta historia, que lo escuchó de esta persona. Cuando yo escuché esta historia por primera vez en mi propia casa, un sábado de la noche, allá por el año 5739, o sea, hace unos 80 más o menos, en el otoño de 1978, y el que contaba la historia
era uno de los sobrinos que sobrevivieron del grupo este, y dijo en nombre de su tío que el Rebbe de Klausenburger dijo: mis amigos, ustedes tuvieron el mérito de tomar parte, de haber bebido de las aguas del manantial de Miriam. Años más tarde, cuando el Rebbe habló en un gran evento en la sinagoga de Klausenburg, en Tel Aviv, él contó esta historia y entonces llamó a Rabí Abba Alperin para que le hable a la gente. Y le dijo a la gente: si ustedes no me creen, dijo el Rebbe a todo el público, pueden preguntarle a Rabí Abba que él estuvo allí. El Rebbe Yekutiel Yehuda Alberstram nació en enero de 1905 y falleció el 9 de Tamuz de 1994. Se llamaba el Klausenberger Rebbe. Y este Rebbe, después de la guerra, se transformó en el Rebbe de Tzanz, uno de los Hasiduyot, de los movimientos hasídicos más grandes que hay aquí en Israel y en Estados Unidos. Fue un verdadero líder de la generación y es recordado por la revitalización que hizo del estudio del Talmud a través de una organización que hay aquí en Israel que se llama Mifal Ashaz, o sea, la fábrica o la empresa del Shaz. Y a través de eso se empezó a estudiar el Talmud, el Shaz, ustedes a lo mejor no saben, es el Talmud, la Gemara. Se empezó a estudiar una hoja diaria del Talmud y a través de todo este instituto, esta asociación de beneficencia, se construyó un hospital, que es un hospital muy famoso que hay aquí en Israel, que se llama Laniado, en la ciudad de Netanya, donde van todas las mujeres, un hospital que respeta todas las leyes de Shabbat y de Kashrut, como en forma estricta, y además de tener niveles de medicina muy elevados. Así quería contarles un poco esta historia para que se den cuenta que dentro del mismo terror que sufría la gente, los líderes de Israel sabían mantener al pueblo, en la medida de sus posibilidades, con fe y después, cuando vinieron a la tierra de Israel, respetando las leyes de la Torá. Estamos escuchando el Nigún
Muy bien, acabamos de escuchar al Rab cómo dice esta plegaria. Es una plegaria que se dice en la mañana, después de que uno dice los korbanot. También se dice en la plegaria de la noche de Shabbat, en distintas festividades. Y aunque no es, la clase nuestra no es de estos temas, pero de todas maneras vamos a decir algunas palabras para que sepan de qué se trata. Seguramente muchos de ustedes ya lo deben conocer. Lo que quería decirles en la traducción de Shlomo, gracias Shlomo que nos has puesto la fonética, donde hay una CH, en general es una J. Esta es la fonética en inglés. Y donde hay una Y y una I, siempre es una I, para que sepan. Entonces dice Ana Bekoach Gedulat Yemincha Tatir Tzura Nagi Bordor Shei Yehudcha Kebabat Shomrem Barhem Taharem Rahamei Tzidkateja Ramid Komlem. Pero lo leo el libro en hebreo a ver si está bien. Ana Bekoach Gedulat Yemincha Tatir Tzura Kabel Rina Ameja Shakveinu Taharenu Nora Nagi Bordor Shei Yehudcha Kebabat Shomrem Barhem Taharem Rahamei Tzidkatcha Tamid Gamlem Hatzid Kadosh Berob Tubecha Ne'al Adatecha Yehud
Na'ale, Ameja, Penei, Sofrei, Kedushateja, Shabbatenu, Kabel, Ishma, Sakatenu, Yodea, Talumot. Generalmente, también, no generalmente, sino que al final se le agrega también otro verso que también se dice generalmente, que es Baruch Shem Kevod Malchut Olam Baed. Bendito el nombre de su gloria, Olam Baed. El Rab hizo una vez un ejercicio que en algunos de estos años se los he comentado, donde uno se para, se queda parado y hace la postura de los serafim, de los serafim que tienen dos alas. Por supuesto es todo místico, no es un ángel que uno puede dibujarlo, simplemente imaginarse. Entonces, como estos son 7 versos, y cada verso tiene 6 palabras, entonces primero se levanta una mano parado, ¿no es cierto? Ana, Bekoach, después, perdón, no se pone una mano acá, Ana, Bekoach, que haría 2 alas, después otra mano en la cintura, Gedulat Yaminja, la otra mano en la cintura son las otras 2 alas, con las otras 2 palabras, y después se ponen las manos en la rodilla, Tatir Tzulra. Entonces es un ejercicio físico y espiritual para equilibrar las emociones y los órganos del cuerpo a través de esta plegaria. Nuevamente, es una plegaria que se dice en las tefilot, está escrita en todos los sidurim, y figura en el Talmud ya, o sea, ya tiene varios miles de años esta plegaria. El otro día cuando estuve buscando acerca de esto, vi que algunos pseudo-cabalistas de nuestra época dicen que esto fue creado hace unos cientos de años y que la parte mística e interior recién se dio a conocer ahora, pero eso no es verdad. Esto es algo que está explicado en el Zohar y el Arizal y el Rav Ginsur hace muchos años que habló de esto, y los Rebbeim. No hay ningún misterio, simplemente que como está en hebreo, entonces los que saben hebreo lo saben. Otra cosa, esta traducción, como toda traducción al castellano, tiene palabras que en realidad no son el verdadero significado de lo que se quiere decir. Por ejemplo, como Ana me pregunta qué quiere decir la palabra soberbio, qué significa que a Kadosh Baruj Hu le digamos soberbio. Soberbio es un elogio. Cuando uno dice que algo es soberbio, es algo que está completamente por encima de lo normal y que es algo completamente fuera de lo común y que tiene una elevación. Cuando una persona se hace el soberbio, entonces eso ya es algo que no corresponde, pero todos los elogios que uno le puede decir a Kadosh Baruj Hu, entonces eso no significa que le estamos insultando, sino que al contrario, estamos hablando de su grandeza. Esta tefilá fue compuesta, los versos fueron compuestos por Rabbi Nehunia ben Akana. Rabbi Nehunia ben Akana fue un Taná, uno de los Tanaim, uno de los primeros sabios que comenzó el Talmud. Era la segunda generación de los sabios de los llamados Tanaim, y que es de la época del segundo templo, al final del segundo templo, cerca de su destrucción. O sea, ya posiblemente menos de 2000 años. Entonces, de acuerdo con los sabios, con el Talmud, estos versos
fueron compuestos por él. Y aparte de esto, por supuesto, como es un sabio del Talmud y de la Mishnah, figuran otras cosas, otras enseñanzas que él dio. Entonces, es una plegaria que tiene, como dijimos, 42 letras, 42 palabras, y está compuesta de acuerdo con los 70 nombres de Dios. Dentro de estas palabras están implícitas los 70 nombres de Dios. O sea, todas las letras que hay aquí es una combinación de los 70 nombres de Dios que tienen, los 70 nombres de Dios tienen 3 letras. Y la primera letra de cada una de las palabras es el... Entonces, si tomamos la primera letra de cada palabra, o sea, las iniciales de las palabras, se forman el nombre de Dios de 42 letras. Con el mismo Sidur, al lado de donde están escritos estos versos, a la izquierda están escritas las, las 42 letras que forman 14 nombres de Dios. Y después la combinación de Ana Bekoach, de estos versos, están ocultas en las 42 letras del libro de Bereshit. En la frase que comienza, ustedes se acuerdan que dice que la Torah comienza con Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim y Betaaretz, y la Be'aretz Haitá Tohu Vabohu. Entonces la tierra estaba caótica, en hebreo se dice Tohu Vabohu, y a partir de la palabra Vabohu, o sea, perdón, parece que se cortó la conexión. Estuvimos mucho tiempo sin conexión. ¿Hasta dónde me escucharon? Fue un segundo, ¿no? Bueno, creo que mientras no hubo conexión yo no hablé. Entonces, desde Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim Ta'aretz Be'aretz Haitá Tohu Vabohu, con esas letras se conforman los versos de esta plegaria. Y entonces las letras se traducen de acuerdo con un cálculo cabalístico. Y esta plegaria se considera especial y de un poder especial para sobreponerse, para vencer a la clipá de Ismael. Cada una de estas 7 entonces corresponden a Zeir Anpin y Nukba. Zeir Anpin son las 6 cualidades del corazón y Nukba es Malhut. Entonces cada uno de estos 7 corresponde a un día de la semana. Ana Bekoach Gedulat y Minhat Tzura, que es el principio
eh, es el primer día de la semana, Yom Rishon, que corresponde al Malach Mijael, y así el día segundo, que es el Malach Gabriel, y así cada uno de esos ángeles, y por supuesto cada uno corresponde a una de las Sefirot, que es Gesed, Geurat, Tiferet, Netzavot, Yesod, Malchut. Entonces a través de eso se hace un refinamiento de todas las cualidades y se hace un llamado a los ángeles para que Akadosh Baruj Hu los mande a controlar a los ismaelitas. La clipá de Ismael es la clipá que tiene que ver con Gesed, así como Eisab, la clipá que tiene que ver con Geburah, con el rigor. No quiero hablar de los nombres, los 70 nombres de Dios, pero ahora les voy a comentar un poquito de dónde se sacan. Sí, es verdad, de ahí se sacan, de los 3 versos de esos. Intercambiando cada una de las letras de los 3 versos se forman los 70 nombres. Pero si alguien les dice que les va a enseñar el poder que tienen y que lo usen para algo, no le crean porque les están mintiendo. Yo sé que a ustedes les gusta mucho el tema de los ángeles y todas esas cosas, pero no es algo que, por un lado es algo que pueden encontrar en cualquier lugar en internet, pero de todas maneras no es algo que nosotros acostumbramos a manipular, porque primero que la gente se cree cosas raras y piensa que con eso va a llegar a lugares que no llega, es toda imaginación. Esto sirve para aquellos que tienen la pureza y para aquellos que tienen el conocimiento de la Torá y de los mundos espirituales, como para hacer algo con esto. Si no, es nada más que un conocimiento más. Yo se los voy a dar, pero sepan que no es más que eso. Y si alguien les está prometiendo alguna cosa, tienen que escapar de ahí porque se están abusando de su incredulidad. El primer día de la semana es Gesed y tiene que ver con el Malach Mijael. Eso es algo que siempre lo decimos. El segundo día de la semana tiene que ver con el Malach Gabriel. El tercer día de la semana es el Malach Rafael, Tiferet. Y después hay otros Malachim que no tienen sentido que los nombre ahora porque no quiero, es algo que no va a ser utilizado como corresponde. Es bueno saber que el Gesed es Mijael, que es el malaj que viene a dar buenas noticias, a hacer cosas buenas. El ángel Gabriel es el ángel de la Geburá, es el ángel que representa todas aquellas pruebas y rigores que uno pasa en la vida, pero también es para bien. Y el ángel Rafael, como su nombre lo dice, de Refuá, trae curación. Eso lo vimos con el tema de Abraham Avinu. Pero vamos a ver un poco la peralla de la semana, vamos a seguir con esto. Pero quería introducirlos un poco al tema este de lo que estaba diciendo el Rab. El Rab, él sí está diciendo cosas y lo canta despacio porque cada palabra que él dice le da todas las connotaciones, las correspondencias, las implicancias que tiene y las conexiones espirituales hacia arriba, pero son cosas que ellos lo saben y nadie más. Y los 72 nombres de Dios, eso es lo que acabamos de decir también.
Son los 3 versículos de Éxodo desde el 19, 20, 21, y cada uno de esos versículos tiene 72 letras. Entonces, combinando de determinada manera, es algo muy fácil, lo pueden ver en cualquier lado. Entonces no gano nada en decírselo, pero tampoco pierdo nada. Entonces, si ustedes toman la primera letra del primer versículo y la última del segundo y la primera del tercero, tienen el primer nombre de Dios, que es Yud, Hei, Yud, Hei, Vav, perdón, Vav, Hei, Vav. Después se toma la segunda letra del primer versículo y la anteúltima letra del segundo versículo y la segunda letra del tercer versículo. Entonces tienen Yud, Leit, Lamed, Yud. Muy bien, como todos están poniendo no, pensé que me estaban diciendo que no era lo que yo decía, pero estaban hablando de otra cosa, menos mal. Bueno, y así se forman las letras, los nombres de Dios. Son palabras y que hay que tener respeto y no usarlos sin saber de qué se trata. Muy bien. Esos 3 versículos dice, Vaisá Malacha Elohim, Aolech Lifnei Mahane Israel, y viajó el ángel de Dios, de Elohim, que iba delante del campamento de Israel, Vailech Me'achareim, Vaisá Amud Anan, y iba también atrás de ellos, y se elevó la columna, las nubes, Mipneim Beyamot, delante de ellos y se pararon, Be'achareim, y atrás de ellos, Vayabó Bein Mahane Mitzrayim, Bein Mahane Israel. Entonces la columna esa se paró entre el campamento de Israel y el campamento de Egipto, Bahía Anan, Beahoshech, Bahía Eret Alayla. Entonces estaba la nube, fue la nube y la oscuridad, y se iluminó la noche. Veló Karab Zel Ze Kol Alayla, y no se acercaron uno al otro en toda la noche. Y entonces Bayat Moshe Yadó al Ayam, y levantó Moshe su mano sobre el mar, Bayolech Abaya et Ayam, Berruach Kadim, y Dios trajo un viento desde el oriente, desde el Kadim, trajo un viento desde el este toda la noche, Yama Bakedma, Safona Banegba, sí, Kadim es del este, y fue toda la noche, y así se separaron las aguas y se formó el lugar donde el pueblo de Israel pasó. Entonces esto que yo acabo de decir es lo que cuentan los 3 versículos de los cuales se sacan los 70 nombres de Dios, y hasta ahí llegamos con nuestros asuntos cabalísticos que tanto les gusta a todos ellos. Entonces, son los 3 ángeles que se le apareció a Abraham, exactamente. Son los 3 primeros de la nave Koach y después hay otros. Muy bien. Vamos a hablar un poco de la parasha. Viene nuestra parasha en un momento muy especial. Como decíamos, el pueblo de Israel está yendo por el desierto, está llegando a la tierra de Israel, y entonces vienen los pueblos de ver cómo habían destruido a Amón y Moab en la parasha anterior, habían destruido a los reyes de Amón. Entonces el rey de Moab, que era Balak,
se puso nervioso. Y entonces, ¿qué hizo? Lo llamó a Bilam, el profeta, era un profeta no judío, y como todo profeta, él sabía que si hacía algo que Dios no quería, Dios le iba a sacar la profecía. Entonces él no estaba interesado en eso, pero de todas maneras, después de varias veces que Balak envió a sus enviados para convencerlo, le dijo que había un pueblo allí que venía y que quería destruir a todo el mundo y que quería que no había forma de pararlo. Entonces, la única forma era que Akadosh Baruj Hu se ponga en contra de ellos, y la forma que se ponga en contra de ellos era maldecirlos. Entonces, Bilam hizo muchos sacrificios y hizo muchas y dio muchas, o sea, Bilam quiso insultar al pueblo de Israel muchas veces. Trató de insultar, pero cuando abría la boca solo salían bendiciones. Entonces cuentan la historia del burro de Bilam y una serie de cosas que pueden ver en nuestra página, historias muy interesantes. El tema es que a pesar de todos los esfuerzos, Bilam y Balak se dieron por vencidos y entonces se dieron cuenta que no había lo que hacer y que no había forma de maldecir, porque, como le dijo Bilam a Balak, este es un pueblo bendito y no hay forma de maldecirlo. No solamente lo maldijo, sino que las palabras que se dijeron fueron bendiciones, y esas bendiciones son palabras que luego trajeron una profecía acerca de la llegada del Mashiach y del futuro del pueblo de Israel. Sobre esto, hoy pusimos un nuevo video en nuestra página en Dimensiones, así que por favor entren a ver, aquellos que no lo vieron, el video que hemos puesto nuevo que se llama Balak y se llama Nace una estrella, y ahí van a ver una meditación muy interesante del Rav Ginsburg acerca justamente de esta profecía de Bilam, y por supuesto con números y gematrios como nos gusta a nosotros. Entonces se dieron por vencidos. Bilam le dijo, Balak, el rey, le dijo a Bilam que se vaya a su casa, que mejor no le haga más favores, porque solamente no lo maldijo, sino que le dio grandes bendiciones. Y entonces Balak, cuando se dio cuenta que no podía por las malas, fue por las buenas. Es una táctica que hacen muchos pueblos hoy en día también, que al ver que no pueden exterminar al pueblo judío porque acá los judíos los defienden, no pueden maldecirlos, van por las buenas. Y por las buenas a veces se triunfa o se ganan algunas batallas. En la Perashá, al final, cuenta cómo los judíos pecaron. ¿Por qué? Porque vieron que Dios no le gusta que hagan idolatría. Entonces mandaron a las mujeres moabitas. Entonces ustedes se acordarán que hubo muchos hombres que pecaron con las moabitas. Entonces ellas les decían que si querían estar con ellas, que tenían que idolatrar al ídolo. Y idolatrar al ídolo, que era pararse enfrente de la estatua y defecar. Esa era la idolatría que ellas tenían. Y entonces, después de eso, iban a aceptar
iban a darle todos los favores que el hombre quería. Y entre ellos estaba el príncipe de la tribu que pecó con la princesa de Moab, y de repente vino Pinhas, el nieto de Aarón, y vengó el enojo de Akadosh Baruj Hu, y ahí se terminó la plaga. Y a partir de ese momento, Pinhas, que no había recibido el sacerdocio junto con su familia, recibió el sacerdocio y entró dentro de la familia de los servidores de Aarón. Este es en resumen, muy, muy resumido, la lectura de esta semana. Por supuesto tiene mucho que ver con todo lo que hablamos hoy, de lo que son los alemanes y de aquellos pueblos que mienten, porque en realidad Balak vino a decir que el pueblo judío quería arrebatarle la tierra a ellos, pero en realidad el pueblo judío les pidió permiso para pasar en medio de su tierra, y que le iban a pagar por el agua y por todos los alimentos que tomen, y que los dejen pasar para ir a la tierra de Israel. Como no los dejaron, entonces perdieron ellos mismos. Entonces, hay una enseñanza que quiero dejarles acerca del comportamiento de Bilam. Bilam, a pesar de que se hacía como que no quería ir, él estaba muy ansioso en ir, porque quería recibir todos los premios y toda la recompensa que le iban a dar, y sobre todo la gran recompensa de ser el destructor del pueblo de Israel, y que su palabra, y demuestren el poder de su palabra y de la profecía de Akadosh Baruj Hu. Pero cada vez que venían, después Akadosh Baruj Hu se les revelaba en sueños. Incluso está escrito que Bilam tenía una profecía más grande todavía que Moshe Rabbeinu, es hay que entenderlo entre paréntesis. Y en sueños, Akadosh Baruj Hu le decía, entre comillas puede ser también, hay que entenderlo. No, pero no era como si fuera. En verdad está escrito que tenía una profecía, o sea que Akadosh Baruj Hu se le revelaba de una manera muy fuerte a este hombre, a Bilam. Pero de todas maneras, Akadosh Baruj Hu le decía, no vayas porque no vas a poder. ¿Quiénes son estas personas? Tené cuidado, no vayas con ellos. Pero al final, él decidió ir. Y dice el versículo 20 de la Perashá, Vayabou Elohim el Bilam, Laila, Vayomerlo, vino Akadosh Baruj Hu a Bilam durante la noche, o sea, mientras soñaba, y le dijo, Im likro lecha bao anashim, kum lecha itam. Dice, eso fue después de que Akadosh Baruj Hu lo trató de convencer, y él se dejó convencer por esta gente, por los ministros de Balak, para ir. Dijo, bueno, si vos querés ir, si los hombres estos te vienen a buscar, levantate y anda con ellos. Pero cuando vayas, lo que yo te voy a decir, eso es lo que vas a hacer. Entonces, los Jajamim nos enseñan algo muy importante respecto a esto, que le dice a Akadosh Baruj Hu, levántate y anda con ellos. Los sabios aprendieron de esto
que de acuerdo con el camino que el hombre quiere, así te conducen, por él te conducen. Hay un dicho de los sabios que dice, el que viene a purificarse se lo ayuda, al que viene a impurificarse se le abren las puertas. El que viene a purificarse se lo introduce, el que viene a impurificarse se le abren las puertas. O sea, la persona tiene libre albedrío. El que hace las cosas como corresponde, HaKadosh Baruj Hu lo ayuda. Y el que no hace como corresponde, HaKadosh Baruj Hu no se lo impide, pero después tiene que pagar las consecuencias. Entonces los sabios aprendieron de esto, que así por donde el hombre quiere ir, por allí lo llevan. Molijimoto, así lo conducen. Incluso si lo que quiere hacer el hombre es una irrespetuosidad en contra del cielo, o sea, algo en contra de HaKadosh Baruj Hu. ¿Qué significa esto en nuestro servicio a Kadosh Baruj Hu, en nuestro servicio a Dios? Esto significa que a veces la persona trata de utilizar su libre albedrío y llega a la conclusión que puede llegar a hacer lo que su alma animal le está pidiendo. Entonces llega a la conclusión que él quiere ir por ese camino que le está indicando su Nefesh Abehemit. Y cuando uno toma este tipo de conclusiones, significa que la tentación por la que uno está siendo dominado es mucho más fuerte que su sentido de lo que es el bien y el mal, de su sentido de lo que es lo que le va a perjudicar o lo que le va a hacer bien. Entonces, cuando alguien se dirige por ese tipo de caminos, hay que sospechar de que algo no va a andar bien. Pero Kadosh Baruj Hu lo deja que vaya. ¿Qué es lo que se aconseja? ¿Qué es lo que nos dicen los sabios en este tipo de situaciones? Dice que la persona, como estudiamos en el Tanya esta semana, tiene que decir, no, yo no soy tan estúpido como para pensar que lo que me dice el alma animal es mejor que lo que dice la Torá, que lo mejor que lo que dice mi propio razonamiento, mi propia intuición íntima, mi propia alma divina. Y entonces uno tiene que decidir ir por el buen camino, a pesar de que incluso por su mente llegó a la conclusión de que puede llegar a ir en contra. Siempre uno encuentra excusas para ir en contra de la verdad. Entonces dijeron los sabios, Kol ma sheyomar lecha baal habait, hace chutz mitze. Dice, todo lo que te diga el dueño de la casa cuando uno está en la casa de alguien, dicen los sabios, algo que tiene muchas interpretaciones, pero una de las interpretaciones es que todo lo que te diga el dueño de la casa, hazlo, menos vete. Si el dueño de la casa te dice que te vayas, sal de la casa, eso no lo hagas. ¿Qué significa eso? Que cuando uno está dominado por el alma animal, y el alma animal te dice, anda, no te hagas ningún problema. Entonces, a lo mejor el alma animal tiene muy buenos consejos. Por ejemplo, que
comamos comida sana para el cuerpo, que bebamos, que hagamos todas las cosas que necesitamos para vivir, para que el cuerpo esté sano, porque él es el alma animal. Todo lo que nuestro instinto sano, animal, nuestro instinto de supervivencia nos pide que hagamos, tenemos que hacer, menos salir de esa casa, o sea, irse más allá de lo que es el instinto correcto, salirse de las casillas. Y lo mismo pasa en forma práctica cuando uno va a visitar a alguien. Cuando uno va a visitar a alguien, nunca la persona, si nos portamos bien y somos amigos, te va a echar. Si te está echando es porque pasa algo. Entonces, por más que te diga que te vayas, primero pensá qué es lo que está pasando, tratá de hacer las paces con él, hasta que vos te vayas por tu propia decisión. O sea que él en realidad ya no quiere que salgas. Otra de las cosas interesantes, salir de madre, es verdad. No te salgas del camino. Otra de las cosas interesantes es el tema de que esa mula, ese animal, le habló a Bilam. Está escrito que la boca del Atón, la boca de la mula que le habló a Bilam, fue fue una de las 10 creaciones que fueron hechas Ben Hashemayot en el crepúsculo del 6º día de la creación antes de la entrada de Shabbat. Entonces pregunta Hasidut acerca de esto de que Dios abrió la boca del burro, de la mula, y le empezó a hablar a Bilam. Dice, ¿cuál es el provecho que hubo en hacer este tipo de maravilla, de este tipo de milagro? Y está explicado en el Zohar que todo lo que se enteró Bilam era a través del burro, del Atón. Y a través de él quiso maldecir al pueblo de Israel, a través de esa relación que él tenía con el burro. Y entonces, cuando él iba y el burro se tiraba para un lado y para el otro hasta el punto de lastimarlo, ese odio, ese rencor que generó contra el burro, él lo quería usar para maldecir al pueblo de Israel. Entonces se produjo un milagro dentro de milagro, que a través de esa discusión que tuvo el burro, Bilam con el burro justamente, él comenzó a anular su deseo, comenzó a anular su pensamiento. Cuando vio que el burro le estaba hablando, entonces él ahí vio que la idea esa de maldecir no tenía ninguna base. Y en el profeta Yoná, y ahí en el Zohar está escrito que Bilam y su burro son Zeirampin y Nukba de Klipá. Está escrito que los 7 pueblos que el pueblo de Israel iba a conquistar en la entrada de la tierra son Zeirampin y Nukba, o sea, las 6 extremos del corazón, las 6 cualidades del corazón y Malhut. Y
ese Zeir Anpin y Nukva son de Klipat Nova, o sea, la cáscara que todavía tiene algo bueno, la cáscara neutra que se puede ir para aquí o para allá. Pero Bilam y su burro representaban a la Klipá completamente impura. Zeir Anpin y Nukva de Klipá. Bilam era Zeir Anpin, el masculino, el aspecto masculino, y la mula esta, este Atón, que es el nombre de una burra, era Malhut, el Nukva de Zeir Anpin. Y ese es el motivo de que Akadosh Baruj Hu abrió la boca del Atón. ¿Para qué? Para que uno al otro se acusen, de tal manera que cada uno se anule. Ese es el secreto que trae el Zohar para luchar contra los malvados y para anular las klipot. Uno no tiene que luchar contra las klipot. Tiene que actuar de tal manera que las klipot luchen entre ellas y entre ellas mismas se anulen. Y eso es lo que está pasando justamente en esta época. Estamos viendo que hay distintos estados que rodean al pueblo de Israel, a la tierra de Israel y al pueblo, y todos nos odian, todos son islámicos de alguna manera. Pero sin embargo, ¿por qué nunca tuvieron éxito? Porque se pelean entre ellos. Siria tiene de enemigo a Turquía, y tiene de enemigo a Egipto y a este y al otro, y por eso se pelean entre ellos. Ellos mismos están tan divididos, y si ustedes analizan los distintos aspectos que hay, en general son dos bandos. Unos son los ultraortodoxos, los extremistas, asesinos, y otros son los que quieren mantener el status quo del Islam y que están muy pegaditos dentro también pegaditos a Israel. Están por un lado los del Hamas, que son gente que quiere conquistar la tierra a través del terrorismo y de la lucha directa, y están los que viven en el West Bank, llamado West Bank, o en Yehuda Shomron, en el lado oeste, al oeste del Jardín, que ellos también quieren toda la tierra. Ellos muestran el mapa de Palestina, que como ellos lo llaman, está incluido todo Israel. Y ellos dicen que lo van a hacer a través de política y de negociaciones y de todo ese tipo de cosas. Arafat durante decenas de años hizo terrorismo y vio que no pudo. Entonces ahora están tratando de hacer negociados y hacer que Israel, a través de asuntos políticos, caiga en la trampa. Entonces uno sería Nukva y otro sería Zeir Anpin. Uno hace la guerra activa y otro es más político, hace tipo Nukva, trata de hacerlo en forma más pasiva, pero los dos tienen el mismo objetivo. Y entonces, mientras el pueblo de Israel defienda su tierra y defienda la Torah y defienda a Kadosh Baruj Hu, ellos no tienen ninguna chance, y más todavía. Se pelean entre ellos y se anulan. Y se destruyen y se matan. En Siria mismo hay dos bandos y se están asesinando, se asesinan familias enteras con sus hijos, con los bebés, con todo. Entonces, esa sanguinariedad que está destinada al pueblo de Israel, y es justamente lo que está pasando, lo que pasó con Bilam. Bilam quería utilizar el rencor y el odio que le generaba a su burra, que no lo quería llevar y que lo golpeaba contra los bordes del camino,
para aumentar la fuerza de la maldición que le iba a dar al pueblo de Israel. Y así también los líderes de los pueblos árabes hacen que sus propios pueblos vivan mal, a pesar de todo el petróleo y todo el oro y toda la riqueza que ellos tienen, ponen a sus pueblos en situación de pobreza y de sufrimiento, justamente para que eso sea un arma más en contra de Israel. Sin embargo, estamos viendo que eso es justamente lo que los está arruinando. Eso es justamente lo que los está acabando. Y Besrat Hashem que eso se vea pronto y que los pueblos, pobre gente, esta pobre gente árabe que quiere vivir tranquilo como todos, a la mayoría de los árabes, los miles de millones de árabes que hay en el mundo, o 1.500 millones, y sobre todo los que viven en los países alrededor de Israel, ¿qué les importa un pedacito de tierra que no tiene ningún valor para ellos? Nunca tuvo ningún valor, siempre la dejaron como un desierto y nunca le dieron toda la riqueza que le da el pueblo de Israel ahora y en las épocas antes de que fuera exiliado. Entonces, cuenta en el video que me mandó Shlomo Nachman hoy acerca de este judío que hoy tiene 85 años y se salvó. En esa época, cuando terminó la guerra, tenía 19, 18 años, dice él. Dice que después que terminó la guerra, él volvió a su pueblo después de 2 años. Dice, cuando los estaban llevando y los sacaban de su casa y los ponían en fila para llevarlos a Polonia, dice que él veía como sus propios vecinos que vivían con él toda la vida, empezaron a entrar a la casa y empezaron a sacar todo, mientras ellos estaban ahí, empezaban a saquear todo lo que tenían los judíos.